con Antero Flores Arauz, quien ha sido presidente del Congreso de la República. Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Feliz 28, feliz 29, Lo mismo, aunque no broma. tan felices, ¿no? ¿Verdad? Por eso decía, aunque parezca broma. ¿Podía haber otra solución a este enfrentamiento de poderes? Yo creo que sí, yo soy dialogante, yo creo que Dios nos ha dado el don de la palabra para dialogar, para ponernos de acuerdo, para comunicarnos. Y si había una rama de olivo extendida por el nuevo presidente del Congreso al Poder Ejecutivo, lo lógico o lo ideal hubiera sido ver una respuesta similar del Ejecutivo. Pero lamentablemente el presidente de la República ha preferido una opción diferente. ¿Y por qué cree usted? Que no es mala tampoco. ¿Por qué? Porque no podía ser la primera opción que soterradamente habían anunciado, habían amenazado que el Congreso, si no hacía las reformas, por lo menos en la esencia de lo que había planteado el Ejecutivo, lo iban a disolver. Pero esa opción no era legal, porque ellos la habían fundamentado en un artículo diferente de la Constitución, el 133, el cual daba como consecuencia, si la cuestión de confianza era denegada o en la práctica denegada como... Con los hechos. Con los hechos, la consecuencia era que el Consejo de Ministros se iba y se nombraba a otro nuevo. La consecuencia no era la salida, la disolución del Congreso. Eso está en otro artículo con lo cual no lo habían fundamentado su pedido, que es el 134. Entonces seguramente esta vez se ha hecho asesorar bien y no quizás por alguien que no conoce mucho de derecho, como es el ministro de Justicia, y en consecuencia dándose cuenta de que eso no podía ser, y por otro lado políticamente no podía quedar debilitado frente al Congreso si no tomaba alguna acción, lo que ha hecho es presentar esto, que es una propuesta, pero que está en manos del Congreso decidirla o no. Pero ¿por qué no fue a lo primero? No solamente por una cuestión jurídica de que no era factible jurídicamente, no fácticamente. Fácticamente el que tiene el poder hace lo que le da la gana y lo sabemos. Los Juegos Panamericanos nos hubieran puesto en una situación sumamente difícil porque tienes a la prensa de todo el mundo acá en el Perú y haciendo nosotros un escenario bochornoso que iba a aparecer en todo el mundo como un golpe suave, pero golpe al fin, ¿no? Con esta propuesta, el presidente Vizcarra ha puesto contra la espada y la pared al Congreso porque da la impresión de que todos los caminos conducen al precisamente que se vayan todos. A mí no me disgusta, te soy franco. ¿Por qué? Porque lo veo el mal menor en este momento. Mantener una situación de permanente fricción entre el Congreso y el Ejecutivo es buena, yo creo que no es buena. Y si el presidente de la República no tiene ánimo dialogante, permanecer en esta situación 2 años más, lo veo bien problemático. Pero por esa misma tensión... Por eso a mí no me disgusta recortar los 2 años a 1 año. Claro, pero por esa misma tensión que usted describe, no sabemos qué es lo que vaya a pasar con esto de proyecto de ley, que aún no conocemos, pero que puede tener una discusión amplia en el Congreso y entonces los tiempos se van acortando. Y si la intención es tener nuevo gobierno para el próximo 28 de julio, eso no está garantizado. De ningún modo, porque además esta es una propuesta de modificación constitucional que aún no la ha presentado formalmente, pero que le entiendo que es muy parecido de lo que nosotros hicimos en el 2000, 2001, en que salía Fujimori, había renunciado, no se le aceptó la renuncia, sino se le vacó y se le expulsó del cargo, y el Congreso redujo a solo 1 año su permanencia. Esto ya tiene un antecedente. ¿Y usted estuvo incorporando, ahí? Pero por ¿Usted supuesto, era congresista en ese momento? No solamente congresista, sino era parte de los que habían estructurado esta posibilidad. ¿Y tiene comparación? Porque son 2 momentos de la historia diferentes. Podrán ser momentos diferentes, pero es como el remedio. A veces el remedio de la tos también te ayuda a la gripe. ¿Y en cuánto tiempo se solucionó en ese momento, entre el vacío de poder que había dejado Fujimori? Semanas, muy rápido. Porque había voluntad. Había voluntad y, lógicamente,
es el Congreso el que decide y el Congreso decidió reducir su mandato. Lo que ha hecho el presidente de la República es hacer una propuesta, pero no puede hacer un úcase. Ahora, don Antero, se van todos. 2020, nuevas elecciones. ¿Cuál es el escenario electoral? ¿Qué vendría? ¿Quiénes ya están listos para ser candidatos? O en otras palabras, ¿qué nos garantiza que lo que viene sea mejor de lo que ya tenemos? Mira, en el Perú lo único que se ha ido garantizando es la mala calidad del Congreso. En lugar de ir en ascenso, ha ido en descenso. ¿Qué nos depara el 2020 si hay elección? Yo no soy pitonizo, soy un simple abogado. Pero lógicamente espero que la civilidad, los que creen en la democracia, los que creen en el desarrollo, los que han visto que en cerca de 30 años de conducción política del Perú la economía ha ido en ascenso, oigan, eso no podemos perderlo. Pero hay fuerzas y liderazgos que se están construyendo, ¿no?, en algunos sectores en nuestro país que podrían aspirar a postular. Yo espero, mira, el club de los aspirantes a la presidencia de la República creo que tiene más socios que el Regatas. Tenemos 24 partidos actualmente inscritos. Y pueden haber muchísimos más, ¿no? Lo cual que estas reformas que han sido propuestas y algunas se han aprobado no necesariamente son lo deseable, ¿no? Inclusive algunas cosas del tema de cuota de género. Oigan, ustedes están acá no por cuota, por propio valor. Uy, esa es una discusión que nos va a tomar decisión. otra entrevista. Así es, con el mayor gusto. Pero escúcheme, don Antero, hay también, se escuchan voces de aquellos que piden vacancia. ¿Se podría hacer o tendría los argumentos suficientes la oposición como para hacerlo? Para mí los votos probablemente, pero los argumentos y la seriedad no. ¿No sería más fácil entonces que el presidente Vizcarra renuncie? Yo creo que, mira, esta solución que ha planteado no me parece mal. Esta es una solución. No es el mejor escenario, como les había dicho, pero tampoco es un escenario deplorable, desechable. Pero la otra opción era tremenda, pero esta claro, disolver y haber dado por no dada la confianza iba a ser terrible. Claro, Esta es una salida correcta, usted considera. Un golpe blando, pero era golpe. Esta es una salida que es constitucional, que si lo decide el Congreso y si hace esa reforma constitucional con un artículo transitorio como se hizo en el 2000, oye, si el 2000 se pudo hacer, ¿por qué no se puede hacer el 2019? Pero honestamente, ¿usted cree que el Congreso, los congresistas tengan la voluntad de hacerlo? En este momento creo que no, pero vaya uno a saber qué va a pasar cuando vayan madurando las cosas y vayan pensando las cosas y se vayan desvistiendo de los apasionamientos que también hay en este momento, ¿no? Antero, mencionábamos con la ministra de la Mujer este gesto que fue muy elocuente por parte de la vicepresidenta Mercedes Arauz, que ella no se levanta a aplaudir cuando el presidente Vizcarra hace este anuncio. Ante la posibilidad, ya sea que sea vacado o que sea... No, ante la posibilidad de que renuncie el presidente Vizcarra, Mercedes Arauz podría asumir como presidenta y aquí no pasa nada. Si hubiera una renuncia de él, sí. Si fuera vacado, también. Claro. Pero lógicamente entiendo que a ella no le ha gustado el hecho, me parece, de que siendo vicepresidenta no hubiera conocido el tema, ¿no? Esa es la impresión que tengo. Claro. Quizás estoy equivocado, bueno, no conozco lo que ella haya pensado, pero la lógica me dice, oye, expreso un rechazo al no haber sido comunicada. Y se ha guardado de dar declaraciones todo este tiempo. Y lógico, ¿qué va a declarar? ¿Va a declarar contra el presidente, el cual es vicepresidente? ¿Va a declarar contra la mayoría hoy día de sus colegas en el Parlamento? Difícil situación, por lo tanto, mejor que se quede en la catedral rezando con Castillo. A ver, don Antero, usted, me imagino, ha seguido durante todo este tiempo no solamente las discusiones sobre la reforma de justicia, sino también de la reforma política. De hecho, todo este año, el año que ha pasado, hemos estado solamente hablando de eso. Y hay quienes dicen que lo que ha hecho el presidente Vizcarra es sacrificar esa reforma política. ¿Era realmente un fin esta reforma o era un medio solamente para confrontar con el Congreso de la República? ¿Usted qué opina? Yo lo veo más maquillaje, te soy franco. La mayoría de esas propuestas no tenían la calidad suficiente ni llevaban a resolver problemas del país.
mucho era el fufullo, pero poco el contenido. La Y te lo democracia... digo, yo las he estudiado. Dos de mi estudio nos consulta la Comisión de Constitución permanentemente sobre proyectos y hemos expresado nuestra opinión, hemos mandado nuestros dictámenes, nuestros, mejor dicho, informes. He concurrido incluso a la Comisión de Constitución cuando la congresista Bartra ha tenido la amabilidad de invitarme para exponer. La democracia interna, por ejemplo, es algo que se discutió mucho, pero que finalmente fue aprobado y por el Congreso de la República, ¿no? Y era algo también por lo que el mismo Salvador del Solar estaba peleando. Finalmente esto, si es que se adelantan las elecciones, no se va a aplicar. No necesariamente, porque está por promulgarse esos cambios en la ley electoral y en la ley de partidos. Si el presidente no lo observa y las promulga, eso va a mandar en el próximo proceso. Pero hay un calendario que se tiene que respetar. No nos olvidemos que ese calendario que fijan las leyes electorales, también al modificar la Constitución con un dispositivo transitorio, allí lo puedes agregar. El doctor Urriola, que Siempre estuvo hay hace forma. un momento aquí, el expresidente del Tribunal Constitucional, dijo que las formas del presidente Vizcarra eran constitucionales, pero que el fondo era inconstitucional. No sé, yo no lo veo inconstitucional. Si el Congreso lo aprueba, no es inconstitucional. Si lo quiere imponer al caballazo, sí es inconstitucional. Pero acá lo que está presentando es una propuesta. Y el Congreso la puede admitir o no. ¿Usted considera que esto que uno podría interpretar como crisis política va a afectar Es una también crisis en materia política. económica? Pero por favor, por el amor de Dios, ya lo está afectando. La economía está paralizada. Y este gobierno que no ha sabido manejar las crisis, sobre todo en los temas energéticos y en los temas El gobierno mineros. dice que el tema es global, que a nivel regional el crecimiento está estancado, que lo que está mandando es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que en todo caso las Cuentos. proyecciones para Perú son mucho mejores con comparación con otros países. Yo la verdad que creo que la presencia de Vargas Llosa en el Perú lo ha hecho cambiar un poco y ver todo como novela. La novela es de cosas imaginativas. Acá la realidad es que hemos tenido inclusive el 2008 y el 2009 hay malos años por la crisis de los derivados en Estados Unidos, los derivados financieros. 2008 fue un buen año para el Perú. A eso iba. Has tenido una crisis mundial y sin embargo el Perú siguió creciendo a cifras respetables, no el crecimiento paupérrimo que hoy día tenemos. O sea, la economía ya ha sido afectada. ¿Que puede seguir siendo más afectada? Sí es posible. Pero que recién comience la afectación, cuentazo, ya está afectada. Del 0 al 20, ¿cuánto le pone? ¿Cómo? Del 0 al 20, ¿cuánto le pone el presidente Vizcarra? Un 13, un 14. O sea, También pasa, hecho con la cosas. pasa. ¿Cómo? Sí pasa. Yo creo Pasa que sí. jalado. Yo creo que sí. No es una nota sobresaliente de ningún modo. No es Un poco mediocre, ¿no? ¿Cómo? Un poco mediocre la nota. Bastante. ¿Y al Congreso de la República? Hoy, un poco menos. ¿Jalado? No jalado, pero sí, no ha dado talla. Han sido las personas que que han tenido un claro compromiso con el país ¿Un y 11 que entonces? y que han actuado adecuadamente, ellas individualmente podrían tener un 18, pero el Ajá. Congreso en su conjunto lamentablemente no pasa de 11. Y el problema es que no va a haber sustitutorio. ¿Cómo? El problema es que no va a haber examen sustitutorio. No pues. Y un poco que el escenario del próximo Congreso es peor, ¿Por porque qué? vas a tener un Congreso que si haces el símil con un colegio o una escuela, vas a tener 130 alumnos, pero quizás ningún profesor, porque nadie va a la reelección. No hay reelección, exacto. Eso se aprobó por referéndum Sí. el año pasado y Es un eso harakiri, hay ¿no? que recordarlo. Sí, sin duda. Sí. Ahora, tenemos que también, así como hemos hablado del Ejecutivo, hay que ver la performance del Congreso de la República, porque también ellos son responsables de habernos llevado hasta este punto, ¿no le parece? Pero sin ninguna duda, esto es como todo divorcio, no le echen la culpa a uno solo. No será el mismo porcentaje de culpabilidad, pero ambos tienen algo de responsabilidad. ¿Y quién tendría más porcentaje de responsabilidad en esta situación? Difícil decirlo. Hay momentos en que el Congreso, hay momentos en que el Ejecutivo. ¿Cree usted que nos hubiésemos ahorrado todo este tiempo de enfrentamientos si es que
cuando renuncia Pedro Pablo Kuczynski, ¿renunciaban también sus vicepresidentes? No sé, porque diríamos, los vicepresidentes están para sustituir al presidente. Eso es lo que manda la Constitución. Están pintados en la pared cuando el presidente sigue en función de los 5 años. Pero si deja la función, para eso están. Es como la llanta de repuesto. La tengo. Es necesaria si se dan las circunstancias. Si no se dan, quedó ahí pitito, guardadita. Así es. Una última Ese pregunta. es el sistema. Una última pregunta, si nos permite. Y Claro. bien que ha dicho que no es pitonizo, pero sí quisiera consultarle, ¿qué futuro cree usted que le espera a Martín Vizcarra de darse este escenario de el se vamos todos? De repente regresar a su vida privada, de repente seguir en alguna empresa constructora. ¿No cree ya usted que tiene más aspiraciones políticas? pudiera tenerlas, pero yo creo difícil después de una situación como esta naturaleza, en que es poco lo que puede presentar, ¿no? Pero la aprobación presidencial sigue siendo alta. Y sigue Sobre siendo todo- alta, magníficamente alta, pero no nos olvidemos de que esos son los pechazos y son efímeros. Permanentemente no puedes estar. Cuando se sale de los pechazos has visto que baja. Y ya los pechazos no le dan el rating que antes le daban. Entiendo que usted está queriendo decir que entonces él, digamos que el presidente Vizcarra, ¿cómo decirlo? No ha dado la talla, no ha cubierto por lo menos sus expectativas como presidente de la República. Las mías no. Yo esperaba que realmente, en lugar de estar permanentemente buscando confrontación, buscara los beneficios del país, no con obritas pequeñas. Por ejemplo, que el norte se hubiera puesto un acelerador para concluir todas las reparaciones, construcción. que en la zona de selva donde has tenido interrupción de carreteras hubieras hecho lo propio y rápido, teniendo un sistema que ha funcionado como el de Carlos Neuhaus con los ingleses. En fin, haber resuelto el destrave de tanto proyecto que está trabado indebidamente y que son inversiones, y la inversión, no me cansaré de decir, genera trabajo, y ¿Qué el es lo que trabajo puede, bienestar. claro, ¿qué es lo que puede hacer un presidente con tremenda popularidad, que ha llegado a tener más del 60% Su en su mejor función, momento? su función no es ser boxeador, no estar en el cuadrilátero, su función es estar luchando por el desarrollo del país, destrabando la economía, destrabando los proyectos, simplificando toda la tramitología que hay, dando facilidades al inversor para que Pero cree puesto de trabajo. está perdiendo usted de vista la corrupción, que marca también la coyuntura, ¿no? Oye, la corrupción, siempre ha habido en el Perú corrupción, y es penoso que haya y hay que combatirla. Nadie te dice que no la combatas, hay que combatirla con mucha rigidez y mucha severidad, pero eso no te debe interrumpir el desarrollo de obras y la ejecución de obras que tienes que seguir haciendo. Ha mencionado que lo que viene para el próximo Congreso podría ser penoso porque no hay profesores, porque no hay reelección, pero podríamos estar viendo el regreso de viejas figuras de la política. Creo que muy pocas. ¿Usted se animaría De a ningún postular modo. nuevamente? Lo he dicho clarísimamente. Y lo dice Yo he dado tajantemente. 16 años al Congreso de la República. He actuado en montones de cargos públicos, pero todo tiene su momento. Hay que dejar también a otras promociones que se han ido formando. ¿Y candidatura presidencial? De ningún modo. Yo tengo que ser coherente. Siempre he dicho que debe ser los candidatos no menos de 50 años, pero no más de 75. Yo tengo 77 y tengo que ser coherente Y con bien lo que he llevados, dicho. don Antero. Muchas Sí, gracias. pero nadie me garantiza que mañana sigan siendo bien llevados. Antero, muchísimas Gracias gracias a por estar ustedes. aquí esta mañana.